Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo. todos somos Gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. En Gente de Cine. Es un placer compartir la experiencia cinematográfica desde sus múltiples y atractivas dimensiones. En este encuentro, a través de la radio, el cine y varias películas por descubrir, temas por conocer y cineastas por apreciar. Les saluda Gabriel Rodríguez, Ramiro Romero, al micrófono Sonia Riquer y Elena Reina, invitándoles a escuchar Gente de Cine los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM de Radio Educación. Como ya saben, es una buena tradición en Gente de Cine. Gracias a Cineteca Nacional tenemos la oportunidad de obsequiar cortesías dobles para ir a alguna de sus 3 sedes, en Joco, en el Centro Nacional de las Artes y en el Bosque de Chapultepec. Comuníquense a nuestras redes y soliciten sus pases dobles por Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Disfruten de las películas, conciertos, exposiciones, de los espacios de convivencia y de las distintas actividades que Cineteca Nacional organiza para documentar y enriquecer nuestra cinefilia. El día de hoy les hablaremos de 3 documentales. El primero, Paula Weiss, dirigido por Alejandra Arrieta. Y como no todo es la Ciudad de México, ahora que Ambulante llega al resto de sus sedes en otros estados, comenzando por Querétaro, les platicaremos de 2 documentales que forman parte de su programación. Más que una casa, de Amaya Aldamis, y Roba esta historia por favor, de Carl Deal y Tia Lessing, que aborda la historia de la periodista Amy Goodman. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Transmitimos en vivo, generalmente, pero ahora estamos transmitiendo de manera grabada. Esto los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM y por las demás vías de interacción. Facebook Live de Radio Educación, en la página www.radioeducacion.edu.mx. Descarguen la aplicación gratuita de Radio Educación y escuchen Gente de Cine, que se retransmite en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8:30 de la noche por el 90.5 FM. En Radio Universidad de Guanajuato los sábados a las 10 de la mañana en el 970 AM y 100.7 FM. En León, 91.1 FM y en San Miguel de Allende, 91.3 FM. En la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, 102.5 FM. En Unión Radio de Durango los sábados a las 9 de la mañana en el 91.3 FM de Durango Capital y por internet en www.unionradiomx.com. Gente de Cine también se escucha en Radio Ibero León de Guanajuato los jueves a las 3 de la tarde en www.radioiberoleon.com. Concepto Radial del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México retransmite Gente de Cine los viernes a las 2 de la tarde en www.conceptoradial.com. Un saludo a toda la audiencia cinera y cinéfila. Gracias por escuchar Gente de Cine.
Paula Weiss, de Alejandra Arrieta, aún se puede ver en algunas salas de cine independiente de la Ciudad de México. Única, irrepetible. Y te dejaba esa impresión de un color que gira, ¿no? Todo lo hace desde el fondo de su ser, de su sentir, de su pensar, de su creer. Recuerdo de los videos de Paula de tanto estímulo visual, sonoro. Ahora ya es van todos los días. So they have the tendency to hide and protect their feelings. Ostras, Paula, así en venta. ¿Qué onda, no? O sea, quijotesca. Y si te ponen trabas o está mal, eso, decía, yo estoy bien. Era espectacular. Era guapísima, era muy desenvuelta, era con una seguridad impresionante. Ella fue la iniciadora, entonces es muy importante, yo creo, que sepamos que nada es que es necesario, que esto es un proceso. Hi everybody, I am Paula Weiss and this is my escuincla. En realidad lo que es el video es una manera de jugar con todo lo establecido, digamos, las formas establecidas. ¿Cómo combinó el arte con la televisión? Y eso lo encontró, pero por supuesto, en el videoarte. Fusión de su expresión personal y de la violenta destrucción del mundo en el que había crecido. Y ahí es donde está Paula la trágica. Viene de nuevo la referencia, ¿no? al término loca y cómo acaba con con lo que se puede creer, con la credibilidad de una mujer. De la biografía también. Nacida en 1947 en la Ciudad de México, Paula Weiss es considerada para muchos como la madre del videoarte en México. Mientras los medios de comunicación de los años 70 y 80 imponían estereotipos de belleza rígidos, Paula utilizó el videoarte y la danza para mostrar un cuerpo real y libre, desafiando las nociones culturales que vinculaban históricamente a la mujer con la locura. Para ella, la cámara no era solo un aparato, era un espejo. A través de su obra desafió la idea de que una mujer debía ser pasiva y demostró que el arte podía ser una herramienta para reclamar el espacio propio, transformando la mirada del espectador en una experiencia de autoconocimiento. El documental habla sobre la vida y obra de Paula y rescata textos personales de ella escritos en 1975, pero de ello y más nos habla Alejandra Arrieta, directora de Paula Weiss. Llevamos ya 3 años de haberlo estrenado en festivales, pero ahorita por fin ya está llegando a salas comerciales y bueno, pues es un logro porque Paula Weiss, a pesar de que es la pionera del videoarte y la videodanza en México, realmente no es muy conocida aquí en México, en su propio país. Y bueno, pues la idea es que más gente pueda acercarse y conocer su historia. Yo conozco la obra de Paula cuando estaba viviendo fuera de México en Londres, estudiando y investigando precisamente sobre cine experimental, videoarte, y bueno, me encuentro con este personaje. Yo estaba colaborando en una galería de arte donde se decide hacer una exposición sobre Paula y vengo a México a visitar el archivo de ella, que está resguardado aquí en el MUAC, y pues cuando encuentro todo ese archivo enorme de 40 cajas, con sus diarios, cartas, fotos y demás, me doy cuenta del potencial. Yo ya había trabajado en un documental de archivo en la historia negra del cine mexicano y bueno, precisamente con un equipo o con varias personas de ese mismo equipo fue que empezamos a hacer el documental. Sí, creo que ahí para mí era importante como balancear entre el mito
de la artista, que creo que las pocas personas que llegan a saber de Pola, pues la conocen a través de esta idea medio mítica de que pues fue esta mujer loca que se la vivía con su cámara al hombro, que murió de una manera muy trágica y temprana y que era súper guapa, ¿no? Entonces, por un lado, balancear eso, que creo que de alguna forma pues sí es parte del atractivo del personaje, ¿no? Y como toda esta aura de rockstar trágica que tenía en torno a ella, pero también pues de profundizar más en ella como persona e inclusive como artista, ¿no? O sea, en sus aportaciones realmente pues serias e importantes a la historia del arte contemporáneo en México. Entonces, pues creo que fue como en ese intento de balancear estos dos lados, pues expresamos, ¿no? De la manera en la que intentamos pues reconstruir la historia de Pola. Pues sí, como bien dices, no para todo el mundo el recuerdo de Paula y su muerte, pues es agradable, ¿no? O sea, muchos inclusive me dicen, pues es que yo, me decían, ¿no? Que trataban pues de justo no pensar en eso. Pues fue un poco irme ganando su confianza, ¿no? O sea, la entrevista que se ve ahí, pues obviamente no es la primera vez que me siento con ninguna de las personas que ahí aparecen, ¿no? O sea, en todo momento, unos más que otros, ¿no? Pero me tuve que reunir, platicarles, explicarles mi visión. Muchos no estaban de acuerdo con otros recuentos de Pola, ¿no? De la forma en la que se ha interpretado y demás. Entonces, pues sí fue mucho trabajo también de ir generando ese rapport, como se dice, ¿no? Con todos los entrevistados, pues para que se sintieran con esa confianza de abrirse conmigo, porque pues yo también estaba muy consciente de, pues de lo que eso implicaba. Ella trabajaba con su propia historia como materia prima de sus videos. Realmente todos sus videos son autobiográficos. Entonces, mucho de lo que se encuentra en su archivo y de su proceso creativo tiene que ver con líneas de tiempo de su vida, como análisis que ella hacía gracias a su psicoanálisis y otras terapias que tomaba, así de esta situación en mi vida me llevó a esta otra, o de esto aprendí tal cosa. O sea, como que todo era siempre esa reflexión súper introspectiva de ella. Entonces, pues también a veces digo que como que fue un poco ir siguiendo las pistas que Pola nos había dejado, porque ella en sus diarios y en su archivo se encuentra muchísimo esta como narrativización que hace de su propia vida, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros terminamos pues tomando como base para contar su historia. La obra de Pola es bastante original para la época en la que se desarrolló. Collage de imágenes combinados con su voz y sus textos hablaban de las diferentes emociones que el artista sentía, desde el sufrir un aborto, el cuerpo de la mujer y su liberación, y sí, su sentir por el terremoto de 1985. En el documental está muy bien reflejado, no solo porque vemos las obras de Pola en la pantalla, sino porque la misma edición y la plástica de este nos lleva a sentir que estamos dentro de una de las obras de Pola, solo que esta dura casi 2 horas. Fue algo que trabajamos de la mano Sabino y yo. Sabino es el editor, que aparte es coproductor y estuvo involucrado en muchas partes del proceso de investigación. Yo creo que fue muy afortunado eso, que el editor hubiera estado en el proceso de investigación, porque pues tuvo ese encuentro material con todos estos documentos y archivos que era pues importante para expresar eso también ya en la edición. Platicándolo, pues sí, los dos llegamos a esta idea decíamos como un video de Pola de 2 horas, ¿no? O sea, obviamente tiene, o sea, baja y sube, no puede ser eso todo el tiempo, pero como que esa fuera la idea y de no distinguir realmente dónde terminamos nosotros y dónde empieza Pola, ¿no? Sino también hacerle un homenaje a su estilo y a su espíritu experimental. El estilo de Sabino también, él ya había editado muchos documentales, largometrajes, editó Rita, el documental sobre Rita Guerrero, editó La historia negra del cine mexicano y bueno, varios más. Entonces yo ya conocía su estilo y sabía que era pues precisamente lo que, pues sí, lo que necesitaba el proyecto para alcanzar como esa cuestión medio psicodélica, ¿no? Medio de muchas capas de imagen. Y el crédito lo tiene Pola, porque aunque, bueno, aunque obviamente la edición lo tenemos nosotros,
hay muchísimos efectos que usamos en el documental que no, de hecho nosotros no usamos ningún plugin, ¿no? O sea, no hay After Effects, no hay plugin. Sí hay algunas animaciones, pues, que tienen eso, pero en sí el montaje del documental es como siguiendo una lógica análoga, a pesar de que usamos herramientas digitales. Así es como integramos, por ejemplo, capas de imagen o de video, de glitch, por ejemplo, de muchos glitches que Paula tenía, ¿no? O sea, ella tenía un disco, un cassette completo de efectos, como ya le decía, ¿no? Que es básicamente estar haciendo estos, lo que hoy le llamamos glitch con la cámara, ¿no? Pero pues con la cámara de video. Todos esos efectos que se ven así, esos son de Paula misma, ¿no? O sea, que ella misma en su momento los grabó, los guardó y los usaba. Entonces, pues sí, también era importante para nosotros que fuera como una, pues sí, como especie de co-creación también con Paula. Filmar este documental fue todo un proceso de muchos años, y desde el 5 de marzo se puede ver en diferentes salas de cine independiente de la ciudad. Pues en total fueron 5 años. La investigación la empezamos en el 2018. En el 19 seguimos, pero ya empezamos a buscar apoyos y a filmar como las primeras entrevistas de investigación. Luego pues ya cayó la pandemia y fue un poco complicado. Por ahí hacia finales del 2020 ganamos un apoyo del FONCA y pudimos terminar de filmar, pero pues en pandemia. Y luego fue 1 año y medio de edición y 1 año de postproducción. Entonces, pues sí, lo estrenamos en el verano del 2023 en Guanajuato. Y pues a partir de ahí, la verdad, ha estado bastante movido en festivales, en espacios culturales, museos, universidades, como este tipo de espacios son los que han mostrado más interés. Y bueno, pues ahorita lo emocionante es que ya estamos llegando a salas comerciales. Yo creo que de entrada esto de cómo era un artista, como por ahí lo dice Fernando Mangino, su pareja, las 24 horas del día, o sea, de verdad que no era para ella un trabajo, no eran proyectos, o sea, ella así vivía su vida y eso se percibe mucho en su archivo, ¿no? Otra cosa también es precisamente ese como mal de archivo que ella tenía de guardar absolutamente todo, o sea, están todos los tickets de cosas que compró en sus viajes a Europa, ¿no? Están las cuentas para comprar sus tarjetas de larga distancia, para poder hablarse con museos de Europa, donde ella estaba intentando exponer, ¿no? Porque ella gestionaba también su propia obra. Entonces, pues no sé, como esa necedad también de ella de, por ejemplo, aplicó 8 veces a la beca Guggenheim y ninguna se la dieron, ¿no? Pero le llegaba la carta de rechazo y así respondía, gracias, espero los documentos para la convocatoria del siguiente año, ¿no? O sea, como esas necedades y como obsesiones que ella tenía, pero que creo que tienen que ver con esto que digo de fusionar completamente su creación artística con su vida. Yo creo que eso es bastante sorprendente cuando lo lees como de primera mano, ¿no? Pues espero que puedan acercarse a él con, pues primero con una mente abierta, ¿no? O sea, y receptivos a conocer la historia de una mujer que realmente fue pionera en su obra artística, pero también en su manera de vivir la vida, ¿no? O sea, creo que es un gran ejemplo de libertad. Creo que es un gran ejemplo para nuevas generaciones de ser, por ejemplo, críticos con la tecnología, de sí usarla, ¿no? Y de entender todo el potencial que ahí existe, pero también de ser críticos con las formas en las que la usamos, de recuperar la historia de una mujer que realmente ha sido invisibilizada porque en su momento no se entendió su arte, ¿no? Y hoy en día es un hecho que es fundamental para entender muchos otros artistas que vienen después, pero alguien tuvo que abrir camino, ¿no? Y fue ella. Espero que estén como interesados en aprender y en conocer sobre Paula y sobre una gran mujer como muchas otras, ¿no? Que existen en nuestro país y en el mundo, que no se han valorado por ser mujeres. Pues yo creo que precisamente esta necedad, ¿no? Esta insistencia de hacer las cosas que quieres hacer a pesar de que la gente no lo entienda, ¿no? O de creer en tu arte, creer en lo que quieres expresar, a pesar de que te digan loca, ¿no? Creo que eso es lo que como que Paula pagó ese precio.
y creo que hoy en día estamos en una situación muy diferente, aunque también falta todavía mucho por luchar y alcanzar en ese sentido. Pero sí creo que a mí me resulta muy inspirador la forma en la que ella vivió su vida, ¿no? Y espero pues también pues llevarme algo de eso a la mía. Ahorita está en Cinemanía toda esta semana y va a estar en salas alternativas también de arte. Las proyecciones se pueden consultar en la página en polavicedoc.com y también en nuestras redes que son polavicedoc y en Facebook, X y TikTok y Polavice Documental en Instagram. Les invito a acercarse a conocer la historia de Polavice, pionera del videoarte y la videodanza en México, pero sobre todo un gran ejemplo de mujer y un gran ejemplo de artista. Las funciones las pueden consultar en polavicedoc.com. ¿Ustedes conocen la obra de Paula Weiss? Ya sé que su respuesta sea un sí o un no, dense la oportunidad de conocer la vida de esta artista, la madre del videoarte, Paula Weiss, en el documental de Alejandra Arrieta. Cineteca Nacional nos regala cortesías dobles para ir a su sede en Cineteca Nacional México, en Joco, Cineteca Nacional de las Artes, en Río Churubusco y Tlalpan, y en Cineteca Nacional Chapultepec, en un bosque que nos invita no solo a ver películas, sino también a disfrutar de un entorno con múltiples opciones para disfrutar en familia, en solitario, por los aires, por tierra y por donde quieran. Es Cineteca Chapultepec. Deleítense con una programación creada para compartir y disfrutar. Elijan película, evento, sala y función en www.cinetecanacional.net. Ambulante continúa con su gira. Ahora llegará a otros estados, comenzando en Querétaro, y por eso queremos platicarles de 2 documentales que forman parte de su programación. Imaginen el siguiente escenario. Ven una publicidad. Una nueva zona habitacional está ofreciendo casas de entre 500,000 y 600,000 pesos. Ustedes ya tienen un poco ahorrado o deciden sacar un préstamo, ya sea del Infonavit o de cualquier otra institución. Si bien está un poco lejos la locación de estos hogares, decidan comprar. Sobre todo porque aún no concluye su construcción, lo que hace que sean más baratas aún. Finalmente les entregan las llaves de su nuevo hogar y aunque debería ser un momento muy alegre, descubren con pesar que la zona en la que están no tiene transporte, ni servicios ni comercios. Está alejado de todo. Las comunicaciones también fallan y hay mucha inseguridad. Deciden hablar con la constructora, pero esta solo les dice que con el tiempo se mejorará todo, o simplemente no contesta nunca más. Mudarse no es una opción. Todo su dinero está invertido en esta nueva casa. ¿Vender? Nadie les compra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién se hace responsable? Esta es la temática de Más que una casa, ópera prima de Maya Aldamis, quien nos comenta más en Gente de Cine. Creo que tienes razón, creo que no hay como tantos como documentales al respecto, pero bueno, sí creo que es un tema como que también afecta a muchísima gente. Entonces creo que estoy segura de que sí hay, desde luego como en parte como de urbanismo, de periodistas, sí hay bastante como reportaje. Entonces pues bueno, nosotros justo con este documental queríamos ahí aportar tantito y la idea como que se fue gestando a través del tiempo, pero yo creo que el punto en el tiempo que señalaría es hace algunos años, estando en Ciudad Juárez, estaba trabajando en el documental de otra persona, yo era la directora de producción y llegamos a uno de estos fraccionamientos que hay en las afueras de Ciudad Juárez, que estaba recién construido, estaba en mitad de la nada y eran este tipo de casitas como cuadradas, pues bueno, ¿no? Muy al estilo. No regresamos como a ese fraccionamiento máximo 2 años después para realizar el rodaje, o sea, no fue mucho después, y este mismo fraccionamiento ya había sido vendido, vivido,
abandonado, vandalizado y bueno, y solo habían pasado 2 años. Sin embargo, una de las cosas como que me sorprendió es que al lado había un fraccionamiento exactamente igual y estaba siendo alistado para ser vendido. Entonces yo no entendía como del todo cómo es posible que si tienes un fraccionamiento, digamos, fallido porque ha sido abandonado, ¿cuál es la idea detrás de construir uno exactamente igual al lado? ¿No? Entonces creo que eso fue como un poco como el origen de la idea, como ¿qué está pasando aquí? Hubo un trabajo en conjunto, digo, de todos los involucrados y en especial como de los que estuvimos en el rodaje, sobre todo como del director de foto, que es Sebastián González Rivas, y el área de sonido, que antes ya habíamos llegado a estos espacios. Entonces, para nosotros sí era importante desde un inicio, no se tratara de un documental de protagonistas o de personajes, sino que el personaje central de este documental fueran los espacios. Y no solo eso, sino que es la sensación que se tiene cuando estás en ellos, ¿no? Entonces queríamos transmitir eso y al mismo tiempo para nosotros sí era importante como que la persona que estuviese viendo la película eventualmente tuviese la posibilidad de que su mirada transitase por los espacios y se introdujese como en la intimidad. Entonces, pues lo que hacíamos muchas veces es estábamos grabando y era como dejábamos y dejábamos y dejábamos, digo, nosotros ahí obviamente, ¿no? Y observando, pero que un poco como que las cosas sucedieran. O sea, llegábamos a un lugar, encontrábamos pues el encuadre, el cuadro que queríamos y permitíamos como que las cosas sucedieran. También esta cosa como que dices de cómo la gente nos dejó entrar a sus lugares y el seguimiento pues también tenía que ver mucho con la gente que fuimos conociendo en el camino y pues bueno, con los que establecimos una relación pues que nos dejaron entrar a sus espacios íntimos, ¿no? Pues también cómo fuimos conociendo sus rutinas y nos fueron permitiendo pues acompañarlos en este proceso. O sea, y me refiero no solo a los protagonistas, sino a las otras personas como que nos acogieron en los fraccionamientos, que tal vez no tienen, o sea, no son reconocibles o no están, pero bueno, hablo como un poco como de la vida de la comunidad. Lo interesante de Más que una casa es que no es solo una voz, son varias las que abordan este tema. El documental alterna momentos contemplativos construidos a partir de planos largos y silenciosos de los espacios habitados, con entrevistas que van trazando una cartografía social, legal y afectiva del habitar. La antología de voces son entre activistas, abogados y personas que mantienen distintas relaciones con sus casas. Configuran un fresco polifónico que desplaza la noción de la vivienda como objeto y la sitúa como un derecho en disputa, un espacio de vida y un terreno de conflicto político. Sigamos escuchando a Maya Aldamis para Gente de Cine. La forma en la que llegamos a ellos fue porque cuando estábamos en Ciudad Juárez estábamos buscando como los fraccionamientos en los que pudiésemos hablar con la gente, poder entender y las personas que nos acogieron en Ciudad Juárez y nos fueron guiando en estos espacios. Ellos ya conocían este fraccionamiento que había en Ciudad Juárez y sabían de la problemática que había habido y además, o sea, sabían como que dentro de este fraccionamiento habían hecho esta cosa maravillosa de ellos crear su escuela, inscribirla en la SEP, ¿no? Porque pues bueno, había como mucho abandono y así. Fue a través como de las personas que nos introdujeron a la ciudad que pudimos encontrarlos. A mí sí me parece como, sí no me parece como un tema sencillo. Creo que esta cosa como de llegar a habitar un espacio que no has propiamente como comprado, como digamos, como son los de los otros dos protagonistas y que les estafaron, creo que es un tema muy complicado, la verdad, y creo que una de las cosas que me gustaría resaltar es que estas personas llegaron allá porque sí su necesidad de vivienda era, o sea, era absolutamente total, ¿no? Y llegan a un territorio vasto de viviendas que Protección Civil ha desalojado y que ahí estaban abandonadas, nadie las estaba habitando, no expulsaron a nadie, no había dueños y las estuvieron ellos recuperando por 13 años, ¿no? Entonces creo que es importante reconocer cómo ellos tomaron posesión de la vivienda,
pero las rescataron al mismo tiempo. Y quien les está reclamando esas viviendas no son posibles como o compradores en abstracto que pidieron como un crédito Infonavit, no, son las mismas empresas o las empresas que quieren sacar provecho cuando ellos realmente no han hecho ninguna labor de recuperación, ¿no? Entonces creo que lo importante de mostrar esa parte tiene que ver sobre todo con que es un tema muy complejo y no deberíamos permitir que se plantee como blanco o negro, sí o no. Hay que tomarlo con la rigurosidad que es necesario y que se puede estar o no estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que al menos lo fundamental es conocerlo en profundidad y nuestra película pues lo que hace es un pequeño atisbo de qué es lo que está sucediendo y son personas que tenían una necesidad de vivienda tan grande y no es una familia, o sea, estamos hablando de regiones enteras, ¿no? Entonces también aquí me gustaría o nos gustaría plantear las preguntas de cómo hemos llegado a este punto. Si en la Constitución mexicana el derecho a la casa es un derecho constitucional, ¿por qué se trata la vivienda como si fuese un producto, ¿no? Y eso no es como mi visión, o sea, eso es real, es la paradoja de lo que sucede en concreto en México. Existe una normativa sobre cómo se puede construir vivienda, entonces si te están vendiendo una casa, que esa casa sea habitable, que esa casa sea transporte, que te la fabriquen como en materiales que son necesarios. Y bueno, y la realidad es que 500,000 pesos tampoco es cualquier tontería, ¿no? O sea, sí es para muchísimas familias de este país ahorros. Entonces, o sea, si se está vendiendo ese tipo de vivienda, sea cual sea el precio, no solo eso, sino que tienes acceso a través de un crédito que te descuentan directamente como de tu nómina, esas viviendas deberían ser cuanto menos habitables, cuanto menos deberían tener servicio, cuanto menos deberían estar municipalizadas, ¿no? Entonces creo que también ahí está uno de los problemas. ¿Qué es lo que se está permitiendo vender? Y digo, y si se observan como las campañas de qué es lo que se les vendía, ninguna obviamente planteaba como te vamos a vender una casa que vas a terminar abandonando porque no es habitable. No, al contrario, o sea, te vendían la idea de un hogar y creo que es un poco como jugar con uno de los sueños más básicos de la sociedad. Más que una casa nos habla de un tema que desafortunadamente es bastante común en nuestro país. Las constructoras que no respetan o que simplemente hacen mal su trabajo. Abusan de la gente que ven una oportunidad de tener algo propio, sin esperar la serie de problemas a los que se enfrenten. Como ya mencionamos, la falta de transportes y servicios, hasta una inseguridad en su día a día. Si bien el documental no busca una solución, sí es un retrato bastante íntimo de este. Amaya Aldamis nos invita a ver su documental, que forma parte de la gira ambulante. Está por un lado como lo que me dejó como cineasta de ópera prima, ¿no? Que es cómo se fue formando como un poco como la mirada, ¿no? Y cómo fue trabajar con la gente, cómo fue conocer a todas las personas que nos estuvieron ayudando, que no solo las que participan, digamos, como protagonistas o las que entrevistamos o los de los fraccionamientos, sino pues bueno, también los arquitectos, urbanistas que nos fueron como guiando para poder entender a los activistas, ¿no? La problemática, o sea, sí fue muy fundamental. Entonces a mí lo que me deja es desde luego como un agradecimiento inmenso, aunque suene un poco como, ¿no? Como estereotipo, pero es que es real, o sea, lo que la gente te comparte es fundamental y se acaba volviendo como un poco como parte de ti. Entonces sí creo que eso es importante y al mismo tiempo hacer el proyecto me dejó un poco como, por un lado, una sensación de desesperanza porque el problema es inmenso y gigantesco y te das cuenta de que sucede no porque pues así es la vida o se pensó mal, no, es porque muchas personas se beneficiaron y se beneficiaron mucho de lo que ha sucedido. Entonces eso sí es inmensamente desesperante y al mismo tiempo te da como cierta esperanza porque te das cuenta de que la gente consigue, pese a no tener opciones, no tener agencia política, no tener como injerencia en los temas municipales o gubernamentales, consigue cambiar su entorno, consigue avanzar y consigue generar comunidades. Entonces, o sea, siempre es como una contradicción, ¿no? Una dicotomía de sentimientos. Yo los invitaría a que vayan a ver este documental, así si tienen como un interés por un problema que nos afecta como a la gran mayoría, si no a todos de los ciudadanos
de este país. Y les invitaría también a que disfruten porque la cartelera que trae Ambulante de la propuesta, la verdad es que es súper impresionante. Hay documentales muy valiosos. Entonces, simplemente con que yo creo que acudan a otras funciones, a otras películas, bueno, obviamente como a la mía, pero es algo como que genera conversaciones y es una experiencia maravillosa y que además se disfruta pues con gente cercana o desconocidos, pero bueno, siempre nos deja un pedacito muy personal, entonces creo que es importante. Así que ya saben, busquen la cartelera de Ambulante y vean Más que una casa de Amaya Aldamis. Entren en contacto con Gente de Cine los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM, por redes en Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Estaremos atentas a sus saludos, a sus propuestas y comentarios sobre el cine que han visto, que quieren ver o que quisieran hacer. Pidan sus pases dobles para ir a algunas de sus salas. Revisen la cartelera, el interesante programa de mano y elijan la película y función en www.cinetecanacional.net. Sigamos hablando de los filmes que forman parte de Ambulante, y Roba esta historia por favor, de Carl Deal y Tia Lessing, es de esas historias imperdibles y muy necesarias para el mundo que estamos viviendo hoy día. Roba esta historia por favor narra el camino de Amy Goodman, una figura clave del periodismo independiente en Estados Unidos, a partir de materiales audiovisuales acumulados a lo largo de décadas, transmisiones, entrevistas, reportajes y registros de protestas y de momentos íntimos frente a cámara. La película no solo reconstruye una trayectoria profesional, sino que hace visible una ética del trabajo periodístico basada en la insistencia, la escucha y la valentía de incomodar al poder. El archivo, además de ilustrar el pasado, es una materia viva que permite observar la evolución de Goodman, desde sus primeros pasos hasta la consolidación de Democracy Now!, un programa de noticias fundamental para narrar aquellos que los grandes medios suelen omitir. La película subraya cómo su trabajo se ha dedicado a cubrir conflictos sociales, guerras, movimientos por los derechos civiles y luchas ambientales, siempre privilegiando a las voces directamente afectadas. Escuchemos a Carl Deal, uno de los directores, y a la periodista Amy Goodman, protagonista de esta historia, que entre otros temas nos hablan de la obligación del periodista y nos dan uno que otro consejo para el quehacer periodístico. Bueno, esos días son días muy difíciles por todas partes, pero ser periodista por muchas partes, en particular aquí en México, es muy peligroso, es muy difícil, ¿no? Y nosotros entendemos eso mucho. Pero en esos días en los Estados Unidos estamos padeciendo poco a poco esta situación. Es muy diferente, yo entiendo eso, pero es más difícil ser periodista en esos días porque hay mucha hostilidad del gobierno en contra de los periodistas, en contra de la verdad, y además esta situación que tenemos con la prensa y los dueños de la prensa que tienen intereses cooperativos en frente de la administración y Donald Trump, están comprometidos. Y por eso yo creo que es importante contar esta historia para inspirar a gente en los Estados Unidos para conocer otra manera de practicar esta profesión tan importante. You know, it's extremely moving and poignant for us to be here in Mexico City, to be in Mexico. ¿Saben? Es extremadamente emotivo y conmovedor para nosotros estar aquí en la Ciudad de México, de estar en México. While there is a serious crackdown in the press in the United States, si bien existe una fuerte represión contra la prensa en Estados Unidos, nada se compara con lo que sucede aquí en México con las muertes de los periodistas. Y eso nos lo tomamos muy en serio. Hemos estado documentando estos 30 años en Democracy Now!, que ahora celebra su 30 aniversario, lo que significa exigir responsabilidades a quienes están en el poder
para dar voz a las personas en México o en Timor Oriental, los condenados a muerte en Estados Unidos, los nativos americanos, los pueblos indígenas que luchan contra oleoductos, cualquier cosa que enfrenten los periodistas en Estados Unidos, compañeros y comparaciones con las personas a las que cubrimos. Los medios corporativos rara vez van a estos lugares. Democracy Now! Va a donde reina el silencio. To hold those in power accountable, to call out the lies. Journalists should not go on bended knee to... Para exigir responsabilidades a quienes sustentan el poder y denunciar las mentiras, los periodistas no deben someterse a ningún político. Esto es especialmente importante porque, si bien el presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del mundo, existe una fuerza aún más poderosa, la de las personas organizadas, ya sea en Estados Unidos, en todo el país, en México, en Sudáfrica, en Asia y en Europa. Son esas voces las que con tanta frecuencia son silenciadas por los medios de comunicación, y son esas voces en conjunto las que hacen historia. Seguir haciéndolo, no hay nada más poderoso. Los medios de comunicación independientes son esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Nunca se ha alcanzado la democracia, porque hay que luchar por ella todos los días. Me di cuenta que los grandes cambios que pasaron aquí en México, políticos, hace como 30 años, a la misma vez hubo una elevación de voces de oposición en la prensa, ¿no? Nació el periódico La Jornada y cosas así. Y entonces siempre cuando hay cambios profundos, están acompañados por algún tipo de libertad en la prensa también. Roba esta historia, por favor, abarca las diferentes historias periodísticas que Amy Goodman ha cubierto. Ella misma estuvo durante el levantamiento del EZLN en 1994, una de las pocas periodistas internacionales que estuvieron presentes en la primera conferencia de los zapatistas ese 1 de enero en la Catedral de la Cruz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Mira, es una inspiración pasar tanto tiempo observando y haciendo amistad con Amy y todos sus compañeros y compañeras que trabajan cada día para presentar una hora de verdad en el aire con Democracy Now! Entonces, cuando a la misma vez hay autoridades Autoritaria. Sí, que está ganando eso. Sí, con el levantamiento del autoritarismo, sí. En los Estados Unidos es importante que gente pueda ver que hay otra manera para ganar la verdad, para resistir, y hay un lugar donde pueden ir para escuchar a voces que no pueden conseguir en la prensa cooperativa. Amy, yo creo que es un ejemplo. Otra manera, una manera mejor. I was here in Mexico, in Chiapas, in San Cristóbal de las Casas, in 1994. Estuve en México, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas en 1994, con el levantamiento de los zapatistas, y fui a la primera conferencia de prensa de los zapatistas en la iglesia. Yo estaba incluida en la prensa mexicana, porque toda la otra prensa importante estaba en hoteles. Los zapatistas tenían miedo de irles a avisarles, porque probablemente serían arrestados. Fue al principio. Yo estaba en un lugar barato a las afueras de la ciudad, así que los zapatistas sintieron que podían venir rápidamente y decir que habría una conferencia de prensa fuera de la iglesia. It was the first time the Zapatistas were going to be shown to the world. Yes, they wore masks. The first time. Era la primera vez que los zapatistas iban a mostrarse al mundo. Sí, traían pasamontañas. Y sí, también era la primera vez que el subcomandante Marcos se dirigía al público. Así que tenía que hacer una pregunta. Y pregunté sobre el papel de las mujeres en la revolución zapatista. Había mujeres subcomandantes, había mujeres a cargo y comandantes, y el subcomandante Marcos le dio el micrófono a una de ellas. So when I came out of the news conference, all of the major press was there.
Cuando salí de la conferencia, toda la prensa importante estaba ahí. Por alguna razón, estaban furiosos de que yo haya entrado. Y entonces les dije, bueno, supongo que tenían que quedarse en un lugar barato, ¿no? Estaba en un lugar en donde no hubo oportunidad de arrestar a los zapatistas, pero me cuestionaron qué les había preguntado a ellos. Y les dije respecto al papel de la mujer en el levantamiento. Y uno de los periodistas más top de Estados Unidos me dijo que si estaba bromeando. Me dijo, ¿en serio le preguntaste al subcomandante Marcos respecto al rol de la mujer? Y le dije sí. Porque yo creo que el lugar de la mujer en cualquier país expresa el nivel de civilización que hay en él. Y ellos solo movieron la cabeza. But I was able to play for the Pacifica Radio audience. Pero logré difundir esta conferencia para la audiencia correcta del Pacífico. Y lo crítico fue seguir esa filosofía, ir a donde está el silencio y hacer las preguntas que no se hacen con frecuencia. Y solo tengo que decir que es encantador estar aquí después de 30 años, sentada junto a otra periodista. Amy Goodman es una periodista que varias veces estuvo en el momento en que tenía que estar para dar a conocer lo que sucedió al resto del mundo. Y de ello nos habla ella. Además, el director del documental, Carl Dill, se une a esta conversación para invitar a la gente a ver Roba esta historia, por favor. It's never alone about a journalist being there. We're there to cover what's happening. It's what people are doing on the ground. Nunca es solo el hecho de que un periodista esté ahí. Estamos ahí para cubrir lo que está sucediendo, lo que la gente está haciendo en el terreno. Un ejemplo que daría es la notable valentía, determinación y tenacidad del pueblo de Timor Oriental, que luchaban contra un genocidio cometido por el ejército indonesio al otro lado del planeta y que había comenzado en 1975. It was an army, the fourth largest in the world, trained, financed by the United States. Era un ejército, el cuarto más grande del mundo, entrenado y financiado por los Estados Unidos. Pero la mayoría de los estadounidenses no sabían lo que hacían con sus impuestos. Estaba con mi colega Alan Neymar, que escribía para la revista New Yorker, cuando el ejército indonesio cometió una de las peores masacres. Killing over 270 people on one day, November 12, 1991. Mataron a 270 personas en un solo día, el 12 de noviembre de 1991. Nos golpearon, fracturaron el cráneo de Alan, pero a diferencia de los 270 timaris que murieron ese día, nosotros pudimos salir del país y reportar sobre lo sucedido y llevar nuestras preguntas a la Casa Blanca, al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué estaban armando al ejército indonesio? The rest is history. The people of East Timor continued to fight for their freedom, and in 1999, el resto es historia. El pueblo de Timor Oriental continúa. Lucharon por su libertad y en 1999 votaron por su independencia y se convirtieron en una nueva nación 3 años después, en el 2002. Y aunque Indonesia nos prohibió la entrada durante años, pudimos cubrir ese día de su independencia y todo eso lo pueden ver en esta película. Steal this story, please. Estamos muy agradecidos a Ambulante por traer esta película a las comunidades por todas partes de México. Invitamos a la gente que vive en Cuernavaca, en Querétaro, en Baja California, para ver esa película. Ojalá que puedan ser un poco transformados por la experiencia de conocer muy bien a esa maravillosa periodista Amy Goodman. I'm so thrilled that this film will be shown throughout Mexico. Our motto at Estoy muy emocionada de que esta película se proyecte en todo México. Nuestro lema en Democracy Now! Es «Roba esta historia, por favor». No queremos que sea exclusiva. Queremos que la gente tome las historias que cubrimos y vayan más allá, ya sea que se trate del movimiento climático liderado por indígenas o de guerras ilegales. Todos tenemos que exigir responsabilidades a quienes están en el poder. Y finalmente, a medida que recorra México, espero que quienes la vean envíen sus ideas para historias a histories@democracynow.org. Esto es lo que hace grande a Democracy Now! Escuchar a la gente describir sus propias historias. Son las voces auténticas que inspiran a tantos. Those are the authentic voices
that inspire so many. Platicar con una periodista como Amy Goodman, a título personal, ha sido uno de los momentos más interesantes que he tenido en mi trayectoria periodística. Así que si quieren conocer más de la historia de esta gran comunicóloga, no se pierdan Roba esta historia, por favor, en la gira de documentales Ambulante, que ahora va a Querétaro, Baja California y Morelos. Definitivamente no se arrepentirán. For the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do. Though I'm way overdue, I'd be starting anew. Well, I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be if by my heart I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know, yeah. And I'd sing, 'cause I know, yeah. And I'd sing, 'cause I know how it feels. I know how it feels to be free. Yeah, yeah, I know how it feels. Yes, I know how it feels. How it feels. Gente de Cine se transmite los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM. Pueden escucharnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes, Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Aprovechen los ciclos, funciones especiales, cursos y eventos, algunos de ellos gratuitos, que Cineteca Nacional organiza en sus sedes en Joco, en el Centro Nacional de las Artes y en Cineteca Nacional Chapultepec. Pregunten por los descuentos que ofrece en varias de sus actividades y funciones. Además, ya saben, les invitamos a solicitar sus pases dobles en Cineteca Nacional, pues regala a los radioescuchas de Gente de Cine sus pases dobles. Vayan al cine y disfruten de una cartelera siempre apetecible. Elijan evento, actividad, película en www.cinetecanacional.net.
Deseamos que nos sigan acompañando los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Gente de Cine de Radio Educación 96.5 FM. Gracias por su cercanía e interés en comunicarse con nosotras. También por aceptar las sugerencias que les damos para ir al cine y a distintos eventos y actividades cinematográficas. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Elena Reina, Gabriel Rodríguez, Ramiro Romero, al micrófono Sonia Riquer. Les invitamos para que escuchen la retransmisión del programa en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8:30 de la noche. En Radio Universidad de Guanajuato los sábados a las 10 de la mañana, en León, en San Miguel de Allende y en Guanajuato capital. En la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Unión Radio de Durango nos sintonizan también en Durango capital y en www.unionradiomx.com. Entren también en www.radioiberoleón.com y en Concepto Radial del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, www.conceptoradial.com. Nos escuchamos la próxima semana en otro feliz encuentro para ver, disfrutar y aprender a través del cine y sus películas en Gente de Cine. Miércoles de 5 a 6 de la tarde, 96.5 FM. Es Radio Educación. Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo. Todos somos Gente de Cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Busquen Gente de Cine en Facebook o en Twitter. Esperamos sus mensajes. Ya saben, nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de amplitud modulada. Es Radio Educación.